Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, somos tutorías.co. Comillas. Quien actúa solo por un rato de riqueza, amor o fama no debe igualarse a un estudiante que por su alma se cruza el anhelo de saber. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un algoritmo que permita determinar la tendencia de la serie epsilon. Recuerde que epsilon e a la x se genera por la serie 1 más x sobre 1 factorial más x al cuadrado sobre 2 factorial y así hasta la forma x a la n sobre n factorial. Planteamos la solución en un programa de 27 líneas. En la línea 5 vemos la instrucción numeral include iostream. Iostream es una librería que permite efectuar operaciones de entrada y salida de datos. Entonces con la instrucción numeral include iostream lo que estamos es indicándole al compilador que vamos a incluir la librería iostream. En la línea 6 vemos la instrucción numeral include conio.h. Conio.h también es una librería que permite efectuar operaciones de entrada y salida de datos. Entonces cuando usted necesite mostrar mensajes por pantalla, esto representa una salida de datos. Y cuando usted necesite capturar información del usuario, esto representará una entrada de datos. Para poder efectuar operaciones de entrada y salida de datos, vamos a tener que incluir una de estas dos librerías. En la línea 8 vemos la instrucción using namespace STE. Con esto estamos indicando que vamos a usar el espacio de trabajo estándar del lenguaje C++. Esto va a permitir programar de manera más flexible. Si no incluimos esta línea, entonces vamos a tener que usar nuestro propio espacio de trabajo. Esto va a tener entonces nos va a obligar a ceñirnos a la semántica de programación estructurada de C++. Entre las líneas 10 y 27 vemos el main. El main es el método principal del programa, es decir, el inicio del programa. Recuerde que cuando un programa se compila, lo que hace el compilador es buscar, mirar las librerías, mirar el espacio de trabajo usado y luego busca el main. En la línea 12 declaramos dos variables de tipo entero, la variable x y la variable c. La variable c la inicializamos a 1. Recuerde que las variables de tipo entero solamente recibirán datos numéricos enteros y no decimales. En la línea 13 declaramos de tipo flotante la variable numerador que se inicializa en 1 y la variable acumulador que se inicializa en 0. Recuerde que las variables de tipo flotante solamente recibirán datos de tipo punto flotante decimales pero no numéricos. En la línea 15 vemos la instrucción code menor y un mensaje favor ingrese el valor de x. Recuerde que code significa variable por pantalla, es decir, code lo que hace es poner caracteres en la salida estándar. La salida estándar es la pantalla. Luego, siempre que necesitemos mostrar información por la pantalla, es decir, en la consola de ejecución, vamos a usar la instrucción code, luego símbolos de menor y entre comillas el mensaje a mostrar. En la línea 16 vemos la instrucción sin mayor x. Sin significa variable por teclado, entonces sin lo que hace es capturar información que el usuario ingrese por teclado. Luego, siempre que necesitemos capturar información por parte del usuario, entonces lo que hacemos es usar la instrucción sin mayor y luego el nombre de la variable que va a recibir dicho dato. Entre las líneas 18 y 23 vemos una estructura repetitiva. Recuerde que las estructuras repetitivas permiten ejecutar un conjunto de instrucciones repetidamente, aprovechando así la velocidad de procesamiento de datos de un computador. En este caso vemos un while, un ciclo while. La condición entonces es mientras el numerador sea menor o igual a 0.0001, entonces va a efectuar las líneas de código de la 20 a la 22. Esta condición la ponemos porque observe que nos está dando una condición de fin. El planteamiento del problema no da una condición de fin. Y esta serie es infinita. Luego tenemos que darle una condición de terminación. Entonces en la línea 20 se ingresa al ciclo, a la variable acumulador le va a asignar lo que tiene acumulador más numerador. Y luego línea 21 a la variable numerador le va a asignar lo que tiene numerador por x sobre c. Y línea 22 incrementamos la c, es decir, a la variable c le asignamos lo que tiene c más 1. Observe cómo el numerador está
efectuando el respectivo cálculo de factorial, ¿sí? A la vez que toma el valor del numerador. Mire que el numerador va a ser entonces una constante, ¿sí? El valor que ingrese el usuario. Supongamos que el usuario ingrese el 2, entonces vamos a calcular la tendencia de la serie e a la 2, que va a ser 1 más 2 sobre 1 factorial más 2 a la 2 sobre 2 factorial más 2 a la 3 sobre 3 factorial y así sucesivamente. Ese cálculo entonces lo vamos a hacer en el numerador. El numerador nos toma el cálculo del factorial y la respectiva fracción. Y entonces la variable acumulador lo que hace es sumarlo. Vamos a ir sumando el cálculo de cada término. Es decir, el término x a la 2 sobre 2 factorial se calcula en la variable numerador. Y acumulador luego va acumulando cada término que se vaya generando. Al salir del ciclo, entonces en la línea 25 vemos la instrucción code y el mensaje epsilon se acerca a acumulador. Observe cómo se puede a través de la instrucción code mostrar mensajes, ¿sí? Mostrar texto y variables. Para separar el texto de las variables usamos los símbolos de menor. Recuerde que el texto debe ir entre comillas dobles. En la línea 26 vemos el método "get". Este método lo que hace es esperar una entrada de teclado. Con este método entonces, cuando compilemos el programa vamos a poder ver la ejecución y la salida de datos. Y luego vamos a tener que presionar una tecla para cerrar la ventana de ejecución. Si no incluimos este método, lo que ocurre es que el programa compila normal, ejecuta bien, pero inmediatamente se cierra la ventana y no vamos a poder ver la salida de información. ¿Por qué? Porque no hay una espera de ingreso de teclado. Esta fue la tutoría del ejercicio, crear un algoritmo que permita determinar la tendencia de la serie epsilon. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y a valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, somos tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook y Google Plus como Tutorías Colombia. Pregúntanos, contáctanos, haz parte de nuestra plataforma.